¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, donde vamos a hablar de lo que para mí están siendo dos de las mejores noticias en cuanto a lo que tiene que ver directamente de alguna forma con el Real Madrid, con las internacionales que estamos viendo en este Mundial. Dos futbolistas que están destacando mucho, no las únicas, pero que creo que es de lo más potable y de lo que más hay que subrayar, no solo para el Real Madrid, sino del Mundial. Están siendo grandes estrellas en este Mundial femenino. Hay que hablar, por supuesto, como hemos puesto en portada, tanto de Hailey Raso como de Linda Caicedo, que acumulan MVP, pero aparte de acumular MVP, están dejando la sensación de que pueden ser dos jugadoras tremendamente interesantes para el Real Madrid de cara a la próxima temporada. Hailey Raso viene a reforzar una posición que estaba discretamente reforzada en cuanto a elementos, digamos, diferenciales, porque obviamente Atenea es una magnífica jugadora, pero a partir de ahí, digamos, que tampoco teníamos ese perfil muy bien cubierto, y ahora con Hailey Raso le hemos dado un salto muy importante, ¿no? Y encima, ya lo dimos el año pasado, pero Linda, otra jugadora que encara desde banda, aunque se mete mucho por dentro, pero es una falso extremo, pues otra futbolista que sigue creciendo de manera brutal, ¿no? Absolutamente. Tiene mucho recorrido esta temporada también de minutos jugados. No ha parado entre el U17, el 20 y la absoluta con Colombia. Está siendo una de las grandes sensaciones. Su golazo a Alemania da cuenta del perfil de jugadora del cual estamos hablando. Y me enorgullece mucho porque son dos jugadoras que estoy convencido que van a ser muy importantes en la próxima temporada para el Real Madrid. Dos futbolistas con perfil titularísimo para el Real Madrid, porque perfectamente puedes encontrarte con dos jugadores titulares por banda, Raso por derecha y Caicedo por la izquierda, de titulares en el Real Madrid. Con la competencia también hay que va a dar y mucha de Atenea del Castillo, más lo que pueda ahí hacer Feller o Caroline Moller, que también en esa posición pueden permutar. Es decir, tenemos opciones, pero con Hailey Raso han aumentado exponencialmente. Es garantizarte una jugadora nivel titular para el Real Madrid, para lo que procede en el Real Madrid de cara a la próxima temporada. Y lo de Linda, lo dicho, ya lo estamos empezando a ver desde el año pasado, pero este Mundial la está catapultando y en Colombia es una locura lo que se está viendo. Mirar, por ejemplo, los números de Hailey en el último partido ante Canadá. Son estos, ¿de acuerdo? 75 minutos, 2 goles, 8,9 de valoración en FODMOP, 12 y 18 en pases con éxito, 3 entradas con éxito y 5 recuperaciones. Me gustaría destacar al margen de los goles y que es una jugadora rápida, con uno para uno, una jugadora con carácter, quedarme con las recuperaciones. Porque es una jugadora que en la porfiria, en la lucha, en la entrega, ¿no? De esa zona de balón dividido, va con todo absolutamente, ¿no? Lo vimos con Maccabi ante Irlanda, por ejemplo, que es una jugadora durísima, la de el Arsenal, y no para de pelear, ¿no? Al margen de la calidad, garantizarte una jugadora competitiva en ese aspecto, creo que al Madrid también le faltaba ese punch, ¿no? Seguramente es una de esas jugadoras que pueda ayudar a mejorar exponencialmente al medio plazo también en esas cuestiones. Pero es tener a un extremo que es para el Madrid ahora mismo nivel titular, dar otras opciones a esa zona cuando Atenea prácticamente lo acumulaba todo y ya luego la aparición de Linda empezó a dar otras opciones, siendo Feller una jugadora que ocupa ese espacio también a veces, pero sin ser especialista de ello, y Moller exactamente lo mismo. Ahora mismo tenemos 3 jugadoras ahí que se van a batir el cobre, que se van a batir 2 puestos de extremo, derecho e izquierdo, y donde Javi Raso, pues se lo va a poner, insisto, muy difícil a tener al Castillo, siendo la cántabra una magnífica futbolista, y eso al final va a elevar el nivel futbolístico del equipo. Dos de las mejores noticias del Mundial, sin tampoco quitar la lupa de Teresa Belleira, que me parece que está haciendo un Mundial de escándalo para ya certificarse como nivel titular del Real Madrid de cara a la próxima temporada. Eso a lo mejor le quita minutos a una veterana como Claudia Zornoza, que seguro que nos va a seguir dando muchas cosas, pero donde también pues esas jugadoras jóvenes que van apareciendo le dan un valor muy importante al club, ¿no? Y el caso de Teresa, pues al final es muy joven y está creciendo mucho en este Mundial. A ella, particularmente la baja de Patrick Guijarro, creo que le ha venido muy bien para sentirse útil e importante en la selección. Sandy Toletti va a seguir siendo clave, también está haciendo con Francia muy buenas cosas, es una garantía competitiva también, al igual que Raso. Sandy Toletti es ese perfil de jugadora nivel internacional que requería el Real Madrid y que siempre hemos apoyado en este canal. Por lo tanto, al margen de que a España no le esté yendo bien después de perder por goleada ante Japón, que eso daría para un vídeo aparte, no viene este vídeo al caso, ¿de acuerdo? Al margen de eso, creo que
de manera individual hay muy buenas notas, otras no tanto, caso de Sbaba o de Signe Brun, pero creo que en líneas generales estamos viendo noticias muy importantes para el Real Madrid femenino, sinceramente. Estamos viendo notas interesantes y yo soy optimista y me voy a quedar con lo bueno que nos están dando Hailey Raso y Linda Caicedo. Me gustaría vuestra opinión al respecto. ¿Qué opináis tanto de Linda y de Hailey de lo que pueden ser de importantes de cara a la próxima temporada? Para mí, muy titulares las dos. Linda ya lo estaba siendo en el tramo que llegó en el mercado invernal, jugadora ya clave para Toril. Y Hailey Raso creo que va a venir como fichaje muy importante desde el flanco derecho. Ya os lo aviso, ya os lo aviso, que para mí tiene mucho sentido nivel titular de Hailey Raso. Atenea ahí va a tener que competir y va a darnos muchísimo, pero Hailey creo que tiene ganas de arrasar en el Real Madrid y yo me estoy subiendo un poquito al hype de Hailey Raso porque es una jugadora que tiene muchas cosas que vienen bien al equipo. Déjame tu opinión y tu comentario al respecto y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.